Los vatos que tenemos cerca mandaron un dron y me mandaron estas imágenes. Mire, encontraron el deshuesadero. ¿Cómo fregados llegaron hasta ahí? Esta guerra ni existía cuando yo compré esos terrenos. Alguien les debe de estar pasando información, patrón. La bronca es que si ya encontraron este lugar, pueden llegar hasta esta casa. ¿Estás seguro que nadie sabe de sus escondites? El que tenía esa información está muerto. A menos que Arturo el Amable esté vivo. El Teca debe de estar muy confiado porque nadie sabía de la existencia de esos lugares. A mí lo que me preocupa es que el Teca pues, se dé cuenta que usted está vivo. Porque así como nosotros encontramos su casa, él puede encontrar la de nosotros. No me doy cuenta de cómo te trata el Teca. Ese hombre no merece tu lealtad. Seguro has hecho todo por él. ¿Y cómo te paga? Poniendo en primer lugar a ese tal hierbatero. Déjame escapar. Confía en mí. Ese cabrón me tiene medido. Deben estar a punto de caernos. Y no me voy a quedar acá como un menso para convertirme en un acaulador. Vos y los tuyos siempre creyéndose los salvadores, los mejores, los machitos, ¿verdad? Pues no, mamacita, conmigo te equivocaste. A ustedes, a todos, me van a hacer mucha falta, a lo bien que sí. Anita, venga, mami, me van a hacer mucha falta. Necesito que se me cuiden bastante, ¿oyó? Hay que cambiarte de castillo, princesa. ¿Por qué? ¿A dónde me llevan? Porque tu marido, el gallo, anda poniendo las espuelas donde nadie lo llama. Están acabando con nuestra paciencia, mamacita. Te la rifaste. Vámonos. Ya. No chille, nadie va a oír. Mientras yo siga con vida, este juego no se ha terminado. Ya ríndete, Acacio. Estás sin dinero, sin gente, sin refugio. ¿Por qué tanto odio? Ya déjanos en paz. Esto no es culpa mía. Ustedes están recogiendo lo que sembraron hace años. Odio, guerra, sangre, muertos. Y los que están por venir. Amable. El Teca Martínez sabía que veníamos para acá y se deshizo de toda la información. Y al parecer de su gente también. ¿Y Josefina? Josefina nuestra. Si el Teca no es pen, sabe que con Josefina nos lleva ventaja. Pues relájese. Relájate que está muy estresada. Estoy relajada. Reíte. Píllate que la vuelta es así, pero esto hay que estar así, parchados. Relájese. Espérese un momentico. Espéreme un momentico, espéreme acá. Vea, Tuti, yo necesito que usted esté tranquila, vea. Yo estoy haciendo la vuelta para que usted esté tranquila, pero usted tiene que estar pendiente, es lo único que le pido. Y si aparece el Teca, parce. Ese mantiene ojos en todos lados. Esto es un lugar público. Parce, Tuti, cálmate pues, mami. Vea, para que usted esté tranquila. Si esa gonorrea se llega a Ay, la enterar o rana. sabe algo, es mejor para nosotros que él sepa. La rana, me está alborotando la rana. Es parce. mejor que él sepa.
Ay, parce, tengo miedo. Roberta, todo va a salir bien, mami. Ya nos explicaron cómo están las cosas. Sigamos el plan, tal cual lo plantearon y listo. Exacto. Hágale caso al pelado. Parce, vea, ya le entregué la plata. Así es. Ese billete es para que compren los 2 boletos para el bus en la frontera. Pilas. Ese bus sale media hora, yo necesito que me Ay, las mi Dios nalgas. lo bendiga, que la Virgen de Fátima me lo acompañe siempre, mi Olepa, y gracias por todo por ser tan lindo y tan especial. Le queda una Usted chica la quiero por mucho, pero venga, hágame caso, va a estar Yo tranquila. estoy tranquila. Es que yo no sé usted Pero por qué dice que yo no estoy tranquila y que yo estoy tratando de estar tranquila. a lo Andate, bien. calma esa No loca. se me vaya a despegar, Chao, papi. te cuidan, la vida me lo acompaña. Chao, Dios lo bendiga. Oiga, Ah. tranquila. Ay, que calme esta loca, señor bendito, por favor. Ay. ¿Vio cómo me miró de raro ese señor? Me está mirando todo raro. Relájate. Te lo dije desde el primer día que me secuestraste. Mátame, si quieres. Párteme las piernas, arráncame los brazos, no me importa. No te tengo miedo. No. A mí no. Pero quítala la muerte. Tal vez la tuya no. Pero la tus chamacos. ¿Ves? Los puedo hacer venir cuando me vengan ganas. Sería una reunión muy emotiva. Y luego les damos un palazo en la frente delante tuyo. ¿Qué nos ahorramos? Patrón, usted nomás diga rana y nosotros brincamos. Los tenemos bien ubicados. Ahora la tenemos más fácil, patrón. De seguro todos están vueltos locos buscando a esta morra. Los niños están desprotegidos. No pueden. Ya no tienen más hombres. Ajá, solo que vos crees, mamacita. Muchos quisieran trabajar gratis, nomás para decir que trabajaron y conocieron a la leyenda. La leyenda. ¿Cuál leyenda? Esto. Tú ya no eres nada, Casio. Estás aislado. Lo único de valor que tienes soy yo. Yo soy el salvoconducto para salir con vida de todo esto. Por eso sé que no me vas a matar. Te das demasiada importancia, Chipino. Y te olvidas que este cuento no va de supervivencia, sino de revancha. ¿Y qué mejor revancha que dejar tu cadáver en medio de una plaza para que tu familia lo encuentre rodeado de buitres? Más baratico tener un avión, ¿o qué? Doña Rosario, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Pues que tampoco encontraron nada en la segunda casa. Y esa era la última dirección que nos dio el amable. ¿Ahora qué vamos a hacer, Azucena? Pues ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos, doña Rosario. Guerrearle. Estoy seguro que el gallo no se va a quedar tan tranquilo sin encontrar a doña Josefina. Eso póngale la firma. ¿Pero dónde más van a buscar? Ese hombre desapareció. No hay ni una pista de él. No, eso hay que pedirle mucho a mi Dios que nos favorezca, que nos proteja y nos dé dirección. Vea, Dios no se olvida de sus hijos, así parezca que sí, créame que Todo listo, señor. Todo listo. No, pues, hágale, yo ya voy. Azucena, no tienes que ir. ¿Por qué no mejor dejas que los hombres del amable se encarguen? No, doña Rosario. Esta vuelta hay que hacerla con mano quirúrgica. De esto me tengo que encargar yo, créame que sí. Si Dios mediante esto sale bien, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Más bien prométame una cosa. Usted saca cara acá y cualquier cosa me avisa. Yo estoy pendiente, sí. Está bueno, pues. Me pongo un abrazo para quitar estos nervios que tengo ya. Cuídate mucho. Todo va a estar bien. Está bueno. Estamos hablando, bueno.
¿Qué fregados? Está viva. Claro que está viva, mijo. La vamos a encontrar, ya vas a ver. Josefina nos está dejando rastros para no perder la pista. Oigan, tenemos que movernos. Ya tenemos una pista, que es lo que queríamos. Mandé a poner explosivos en toda la propiedad para que el Teca no pueda regresar. ¿Los cuerpos? No vamos a destruir nada hasta que los forenses saquen los cuerpos, pero sí tenemos que apurar el paso para planear una estrategia para encontrar a Josefina. Pues vamos, que es para hoy. Vale. Espérense. El mío no es. Tampoco el mío. ¿Es su celular? Viene como de aquí. Ay, no. Alberto. No. Hijos de la chingada. Ya. Habla. Prende la tele, chulada. ¿Qué tele? Había una pantalla en el cuarto de controles. A ver, vamos. A ver, si estos hotcakes me los puedo comer yo, pero te los tienes que comer tú. Danielito, mi amor, cómete esos hotcakes. Te encantan. Nunca les has hecho el feo, ¿eh? No quiero. Ay, mi amor, anda, come. Si no, te nos vas a poner bien débil. Además, tú no quieres que tu mamá se preocupe, ¿verdad? Quiero que venga mi mamá. Bueno, eso no es posible, mi amor. Ya sabes que está muy ocupada. A ver, anda, a ver. Una probadita. A ver. No quiero. Bueno, está bien. Si no tienes hambre, pues no hay problema, ¿no? Pero vete a tu cuarto a jugar ahí con tu chunche ese. Y ahorita te llevo un juguito, ¿eh? Para que no andes con la panza vacía. Ándale. Ay, Mecha, ese chamo tiene que comernos algo. Se nos va a enfermar. Bueno, ¿y cómo quieres que esté el pobre sin su mamá aquí? La extraña mucho. Pues antes sí que no está peor, ¿no? ¿Y si a Vicenta le pasa algo? No, cállate los ojos. No lo digas ni de broma. No lo digo en broma, lo digo en serio. Tú sabes muy bien lo que fue hacer Vicenta a México. Y es peligroso, Mecha. La pueden matar. ¿Ah? ¿Cómo le vamos a dar una noticia así a un niño? Necesito que se porte muy bien, ¿eh? Que haga caso, que no haga travesuras. Ahora doña Mecha y Elena va a estar contigo cuidándote. Así es que necesito que seas todo un hombrecito. Pero no me hagas esa carita, mi amor, porque me partes el alma, ¿eh? Además, yo no me tardo, mijo. Yo nada más me voy unos días y vengo. Hola, familia. ¿Cómo están? Hijo de la chingada. Da la cara como hombre, cabrón. Tú cierra el hocico, huerquito. Que la cosa no va contigo. Nomás llamaba para felicitarlos. Es un video. Nos está viendo en vivo. Así es, morra. Esto es en vivo y en directo, igual que el Prezi. Felicidades. Me ganaron. Pero como dicen por ahí, nomás me ganaron una batalla. En la guerra, todavía les llevo mucha ventaja. Y esta guerra puede acabar en friega, si así lo desean. ¿Dónde tienes a mi mujer? Gallo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué fregados vas a querer para que se acabe esta guerra? Algo muy sencillo. Chipina. Ma, les cambio a la Josefina
Orbice. A ver cómo de acero eres. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.